Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por esperarse. Ya sé que estamos ya un poquito cansados después de este largo día que hemos tenido con pláticas tan interesantes de este mercado pues tan importante para nuestro país como lo es la zona metropolitana de Querétaro. Yo soy Marisol Becerra, yo dirijo el área de consultoría en TINSA México, donde pues prácticamente lo que hacemos es estar monitoreando el mercado inmobiliario de manera recurrente, tanto en nuestro país como en Latinoamérica y en Europa. Y bueno, a partir de ello es que yo hoy les voy a presentar algunos indicadores al respecto del mercado específicamente residencial en Querétaro, que pues ha crecido muchísimo, como lo sabemos, todos los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Hoy tenemos cerca de 300 proyectos activos que se están comercializando a lo largo de toda la zona metropolitana y por supuesto que es uno de los sectores más importantes, además obviamente del tema industrial del cual ya nos platicaron mucho a lo largo de toda esta mañana, el tema de oficinas y de usos mixtos, pero específicamente de vivienda es un mercado en constante crecimiento, yo diría que en una cierta evolución y consolidación, y bueno, la idea de esta charla es que la hagamos muy dinámica, que nos despertemos un poquito, que nos espabilemos y que les dé yo cifras muy específicas con respecto a este mercado. Y para iniciar me gustaría que me platicaran, que ustedes, vamos a hacer un ejercicio un poco de adivinanzas. ¿Cuánto creen que aporta el sector vivienda en Querétaro al Producto Interno Bruto? A ver, por ahí, para que tengamos un poco la importancia de este sector. ¿Cuánto calculan aproximadamente? ¿Dos? No, un poquito más. Más. Un poquito más. Estamos como en subasta aquí. Un 17%. De ese tamaño es la importancia del sector vivienda en Querétaro. Entonces, bueno, pues la información que les voy a dar nos hablará mucho del por qué aporta este 17% al Producto Interno Bruto en esta entidad tan importante de nuestro país. Y bueno, vamos a iniciar un poco en ver el contexto, de dónde partimos. El año pasado en Querétaro hubo más de 47 proyectos de inversión que representan más de 26 mil millones de pesos. El PIB creció un 6.2%, cuando ya sabemos lo que ocurrió en el resto de nuestro país. El 63% de todos los trabajadores en Querétaro se consideran en empleos formal. Esto también es sumamente relevante. Para que tengan una referencia, a nivel nacional, alrededor del 50% de nuestros trabajadores están en la informalidad. Y obviamente, pues no hay esquemas hoy de financiamiento, no hemos logrado dar ese paso para poder atender a ese nicho de mercado. En este caso, en Querétaro, el 63% de nuestra fuerza laboral sí es economía formal y por lo tanto tiene los instrumentos para poder adquirir una vivienda. Tenemos también un incremento en la inversión extranjera directa de un 11%, que no es poca cosa, es un incremento bastante importante. Y obviamente esto va muy relacionado con lo que ya vimos toda esta mañana con datos bien interesantes acerca del nearshoring y todo el desarrollo industrial que sin duda pues es lo que está detonando principalmente la economía. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Porque bueno, hay una regla básica en el sector vivienda. La vivienda sigue al empleo. Cuando vemos todos estos indicadores, ¿a qué nos llevan? A que por supuesto que va a seguir creciendo el segmento residencial. Mientras tengamos estos indicadores económicos y estos indicadores de fuerza laboral que va a seguir creciendo en los próximos años, esto nos habla de que si hoy ya tenemos una demanda importante para el sector, nos vamos a asegurar que para los próximos años seguiremos teniendo un bono y por lo tanto demanda y mayor potencial para el sector residencial. Y algunos indicadores demográficos para ponernos un poquito en contexto de cómo está Querétaro, pues bueno, hoy tenemos poco más de 1.5 millones de habitantes a nivel zona metropolitana, una tasa de crecimiento media anual del 4%. ¿Esto qué quiere decir? De este 1,5 millones de habitantes, cada año está creciendo un 4%. Para que tengan una referencia, porque hay veces que es difícil dimensionar con los datos así fríos, decimos 4% es mucho, es poco, bueno, nuestro país, todo México, crece a una media del 1%. De los 120 millones de habitantes que somos, anualmente crecemos 1.2%. Querétaro crece al 4%, para que lo dimensionemos, ¿no? De ese tamaño es lo que está creciendo Querétaro, tanto en crecimiento natural y con toda la migración, por supuesto que sabemos que ya desde hace muchos años está este fenómeno de toda la gente que llega a trabajar a este estado. Tenemos también un bono poblacional, que esto diríamos, bueno, todo México lo tiene, pues ¿qué creen? Que ya no.
Se hablaba mucho de este famoso bono poblacional de nuestro país, pero se nos está acabando. La realidad es que en ciudades como Ciudad de México se nos está invirtiendo la pirámide, cada vez vemos más un proceso de envejecimiento de la población, pero no así en Querétaro. En Querétaro el 50% de este 1,5 millones de personas que viven hoy están dentro de este rango de 25 a 59 años, que es precisamente el rango que más demanda una vivienda. Tenemos casi 500,000 de viviendas, de las cuales un 21% corresponde a vivienda rentada. También es un alto índice precisamente por toda esta gente que llega a trabajar y en principio quizá no compra una vivienda, pero sí la renta, y si posteriormente decide establecerse es cuando ya viene el tema de adquisición. ¿Pero por qué es importante que haya tantas rentas? Porque aquí se conlleva a otro mercado, que es el de inversionistas. Toda la gente que quiere invertir en ladrillos, que muchas veces nos preguntan, oye, ¿sigue siendo buen negocio en México invertir en ladrillos? O sea, al ratito les daré un poco las respuestas con los números que les traemos acerca de las plusvalías. Pero, obviamente, cuando tú compras de inversión, le apuestas a la plusvalía, pero también a un tema de rentar, ¿no? De a ver qué rentabilidad me va a dar, y hay un mercado como tal para que me rente mi vivienda. Bueno, pues tenemos aquí que el 21% de todo el parque habitacional es de vivienda rentada, y ha crecido un 4% anual. Es decir, sí hay una demanda también en crecimiento con respecto a la vivienda rentada. También algo interesante en Querétaro es que es un mercado muy diversificado. Sí tenemos mucha vivienda terminada, pero también tenemos muchos proyectos de lotes residenciales. El 22% de todo el parque habitacional corresponde justo a este mercado, que bueno, lo vemos todos los días en las calles, todos estos desarrollos, como el que estuvimos ayer en el cóctel de Suburbio Santiago, donde pues te venden el lote como tal y tú construyes una vivienda, pues equivale a un 20%, que no es poca cosa. Para que lo tengamos de referencia a nivel nacional, es menos del 10%, aquí equivale a un 20%. Otro dato interesante, a ver, porque a veces tratamos al mercado como si todos fueran iguales y como si siguiéramos siendo la misma familia de hace 20 años, donde en los anuncios nos ponían al papá, a la mamá y a los 3 hijos. Pues, ¿qué creen? El mercado ya cambió, hoy tenemos otra configuración familiar. El tamaño promedio de las familias en Querétaro es de 3 personas, es decir, son familias con un hijo, incluso sin hijos. Ha aumentado el índice de divorcios, hay mucha gente que vive sola, y aquí vemos este indicador, un 11% de las familias es gente que vive sola. Entonces también cuando empecemos a ver estos desarrollos que ofertan departamentos de una recámara, no nos asustemos, porque hay gente que dice, oye, no, ¿cómo crees, Querétaro? Una recámara no hace sentido, ¿por qué? Pues bueno, ahí está un poco la respuesta. Hoy el 11% de las familias son unipersonales y por ende hay ya también mercado para este tipo de producto, ¿no? Y puede ser tanto para adquisición como para renta. Otro dato importante es la capacidad de compra que tenga el mercado, porque bueno, hay estados de nuestro país, desafortunadamente, muy densos, con mucha población, pero con niveles de ingreso muy bajos, ¿no? Donde la principal demanda se enfoca en vivienda de interés social, que pues ya sabemos esa historia, que cada vez es más complicado desarrollar vivienda para esos segmentos de mercado. Entonces, eso es importante también balancearlo. A ver, hay población, hay crecimiento de la población, hay bono demográfico, pero en el caso de Querétaro también hay un nivel de ingreso por parte de las familias. El 30% tiene ingresos superiores a los 20,000 pesos mensuales, que para los ingresos que tenemos en nuestro país, pues sí representan una media importante. Quien tiene ahí para referencia y por cultura general, quien tiene el nivel de ingreso más alto en el país son los regios. Los regios están por arriba de los 35,000 pesos de ingreso mensual a nivel general. Y bueno, ya si hablamos de San Pedro, todavía más. Y en demanda potencial de esta población afiliada, considerando este 62% de población que tiene una formalidad en su empleo, digamos, encontramos que hay casi 300,000 personas que hoy son potenciales para adquirir una vivienda, que ya califican, que cuentan con un ingreso, una capacidad de compra ya calificada, digamos, y de estos casi 100,000 tienen ingresos familiares por arriba de los 20,000 pesos mensuales. Y bueno, para entender un poco cómo ha estado el mercado en Querétaro, lo principal que podemos voltear a ver son los créditos, pero aquí les quise poner este slide en el cual hablamos un poco del contexto a nivel nacional, para también dimensionarnos de cómo estamos participando con respecto a lo que ocurre en todo nuestro país. Y bueno, algo que ya sabemos es que pues evidentemente el mercado se ha contraído. Y se ha contraído, por eso quise poner esta serie desde el 2015, porque pues muchos decimos, fue a partir de la pandemia. Pues, ¿qué creen? No fue a partir de la pandemia, incluso desde antes
ya empezaba esta contracción en el mercado. Si vemos las cifras a totales, esto es nada más adquisición de vivienda nueva. Estamos quitando los mejoramientos y la vivienda usada. Solo de vivienda nueva, considerando los tres principales organismos que es Infonavit, Foviste y la banca, en el 2015 se otorgaban alrededor de 400,000 créditos. Ese era el tamaño, digamos, que del mercado de adquisición de vivienda nueva en México. Al 2022 cerramos con 255,000. O sea, sí hay una contracción sumamente importante, es una realidad, aunque esta contracción no es general, por eso es importante ir desagregándolo a nivel segmento y a nivel geografía. Si lo vemos aquí por organismos de vivienda, la que ha tenido la mayor caída es el Infonavit. El Infonavit al año estaba financiando alrededor de 260,000 créditos, el año pasado cerró sobre 150,000, sin duda una caída muy, muy importante, que es algo que nos preocupa y nos aqueja a todos, porque pues no se está atendiendo a las familias más vulnerables, pero otra vez no es un tema de voluntad, no es que los desarrolladores no quieran hacer vivienda social, es cada vez más complicado por el costo de la tierra, el costo de los insumos, la inflación, la tramitología, que bueno, afortunadamente en el caso de Querétaro no es tan complicada como en algunos otros estados de nuestro país, pero esos son de los principales frenos que hoy inhiben el desarrollo de vivienda social y por eso es que vemos esta contracción tan importante. Sin embargo, en el caso de la banca, que la banca financia más vivienda de tipo medio y residencial, vemos que es un mercado mucho más resiliente, donde el año pasado cerró sobre alrededor de 80,000 créditos, 80,000 financiamientos que se otorgaron a nivel nacional. Y de todos estos financiamientos, Querétaro participa con el 4%. Es decir, el año pasado el total de viviendas que se financiaron nuevas, quitando todo el mercado secundario, fueron 16,776 créditos los que se otorgaron para adquisición de una vivienda. Y de estos algo también bien relevante es que el 70% corresponden a vivienda nueva, porque también hay otros mercados donde cada vez más el mercado secundario se va comiendo y va teniendo una mayor participación. Aquí no, todavía pues de cada 10 viviendas, 7 que se adquieren son de vivienda nueva. Y hablando ya específicamente de Querétaro y de vivienda nueva, de estos 11,700 créditos que se otorgaron el año pasado, vemos que el 34%, una tercera parte, corresponde a vivienda residencial, residencial plus y media, es decir, de arriba de 2.5 millones de pesos, que también no es poca cosa. Igual, para que tengan una referencia, el estado del país donde se otorgan más créditos es Nuevo León. Históricamente siempre ha sido el estado más con mayor colocación, pero allá el 60% de su colocación corresponde a vivienda de interés social. Dependen demasiado de ese segmento. Entonces ahorita que no se está desarrollando tanto, pues no la están pasando muy bien. Lo bueno de Querétaro es que no se depende tanto de la vivienda social. Por supuesto que representa un volumen importante, ahí lo vemos, un 43%, pero también se ha sabido ir equilibrando esa oferta, también muy alineado con la demanda y por lo tanto el que no haya tanto financiamiento y tanto proyecto para Infonavit no ha afectado tanto como en otras entidades del país porque tenemos oferta para otros segmentos de mercado. Y en cuanto a los organismos de vivienda, aquí lo vemos también, va muy relacionado con lo que les acabo de mencionar, no se depende tanto del Infonavit, el Infonavit participa con un 46% del total de financiamientos, cuando en algunas otras entidades representa más del 60%, aquí no llega ni a la mitad, y la otra parte muy representativa es lo que financia la banca. Entonces, otra vez, es un mercado muy balanceado, que lo que permite es que sea mucho más resiliente y si alguno se va contrayendo, el otro va compensando, ¿no? ¿Y quién está comprando? Esto es bien, bien relevante porque estamos muy acostumbrados a que en los estudios de mercado solo nos hablen de la oferta, inventarios, valores, velocidades de venta, que son datos muy relevantes, por supuesto. A eso me dedico yo y de eso les vengo a hablar. Pero también es muy importante entender la demanda, quién es nuestro cliente, hacia dónde nos tenemos que ir orientando. Y en este sentido, de toda la gente que adquirió una vivienda a través de un financiamiento el año pasado, especialmente para los segmentos residencial y residencial plus, el principal comprador fue la generación X, es decir, gente entre 30 y 59 años. De estos, un poquito de sus características es que un 40% busca utilizar algo de sus fondos de vivienda, Infonavit, ya sea no el Infonavit tradicional, pero algún Cofinavit, apoyo Infonavit. Pero nada más un 40% lo está considerando. El otro 28% dice yo tengo mis propios ahorros y voy a buscar un crédito bancario. Y un 14% busca unir créditos con su pareja.
esto también va muy relacionado con lo que les hablaba yo hace un ratito, ¿no? Ya están cambiando las familias. Si esta estadística la hubiéramos visto hace unos años, se hablaba más de créditos conyugales. Hoy, pues como está cambiando esta configuración de las familias, en realidad no vemos tantos créditos conyugales, únicamente un 14%. Y algo muy destacado también con respecto a la demanda es cómo abordamos y cómo perfilamos a nuestros clientes. Y en este sentido, bueno, aquí quise compartirles algunos datos que Poncho, que está por aquí de Perfilan, nos hizo favor de enviar. Ellos pues se encargan precisamente de perfilar, tienen un software muy interesante en el cual perfilan a los clientes y se puede atender de una mejor manera, sobre todo a través de canales digitales. Y en este sentido, bueno, pues por ejemplo, vemos que para los diferentes segmentos de mercado, tanto medio, residencial, plus y plus max, en el caso específico de Querétaro, estos son datos específicos de esta región, prácticamente la media es que la gente que hoy ya está buscando en un portal inmobiliario está pensando comprar en los próximos meses. Entonces eso también es un dato bien relevante porque ¿qué nos habla del call to action? O sea, que rápidamente está dispuesto a ya comprar una vivienda. En otros estados del país dicen, me voy a tomar hasta 8 o 10 meses en lo que evalúo y tomo la decisión de compra. En el caso de Querétaro, prácticamente para todos los segmentos de mercado, se habla de que en los próximos meses esta gente que hoy ya inició su búsqueda va a estar concretando esta adquisición. Y bueno, hablando ya ahora sí de los datos más tradicionales, digamos, de oferta, quisimos dividir Querétaro en las diferentes zonas de desarrollo que tenemos actualmente. Con respecto a los inventarios, hoy donde tenemos el mayor inventario es en la zona del Marqués, aunque la verdad es que muy parecido con 5 de febrero, que bueno, 5 de febrero, tantos dolores de cabeza que nos está dando ahorita con el tráfico, pero es un corredor muy importante donde encontramos bastante oferta residencial. Junto con el Marqués están alrededor de las 1,500 unidades por vender de las etapas actuales en venta, porque también hay muchos proyectos que van a tener próximas etapas, pero de las que actualmente están comercializando, cada uno tiene alrededor de 1,500 unidades por desplazar. Después seguiría la zona del refugio, que es una zona, digamos que un poquito más consolidada, pero también con una relevancia muy, muy destacada. Incluso al ratito les voy a dar algunos datos más específicos del refugio, porque bueno, pues tiene una muy buena dinámica con respecto a la oferta y la demanda, y hoy tenemos que en esta zona hay alrededor de 1,000 unidades por desplazar. ¿Dónde tenemos menos oferta? Y menos, vaya, tampoco es gran diferencia, pero entre todos los corredores donde encontraríamos la menor oferta es en la zona de centro-sur, que también resulta curioso porque pues es donde encontramos muchos proyectos que hoy se están comercializando, pero por eso es tan engañoso, ¿no? Porque a veces volteamos y decimos, es que hay muchas torres, hay mucha oferta, pero cuando ya lo dimensionamos en unidades es cuando ya realmente nos podemos dar una referencia de qué tan grande o qué tan chico puede ser ese mercado en cuestión de oferta. Y en este sentido, Centro Sur hoy tiene alrededor de 839 unidades por vender, repito, de las etapas actuales. Esto sin considerar todo el pipeline de próximos proyectos que seguramente se irán incorporando en los próximos meses. Y bueno, aquí un dato bien destacado es que estamos cambiando el producto. La verdad es que sí nos estamos pareciendo un poquito, o yo diría con mucho, a la Ciudad de México en cuanto a la tendencia de ir haciendo cada vez unidades más pequeñitas, ¿no? Hace unos años, pues parte del motivador de venirte a vivir a Querétaro era que podías tener una casa mucho más grande de lo que podías tener en la Ciudad de México. Y sigue siendo así, pero cada vez estamos empezando a reducir más el tamaño de estas propiedades. Para que tengan una referencia, en el 2019 el tamaño promedio de las viviendas en Querétaro era de alrededor de 107 metros cuadrados. Hoy es de 101, me dirán, no es mucho, son 6 metros, pero bueno, 6 metros en 3 años. Si vamos con esta misma tendencia, pues díganme cómo vamos a estar en los próximos 15 años, seguramente con unidades ya mucho más pequeñitas. Pero esto, ¿por qué se está haciendo? Pues por mantener, digamos que un cierto ticket promedio, porque recordemos que tenemos que construir y desarrollar viviendas en función de la capacidad de compra de las familias. Entonces, para poder mantenernos en este ticket de alrededor de los 2.5 millones, que la verdad es que sigue siendo un ticket muy competitivo, por eso es que se ha reducido el tamaño y obviamente el impacto donde ha venido es en el valor por metro cuadrado. Hace 3 años el valor por metro cuadrado estaba en 17,000, hoy estamos en casi 23,000 pesos por metro cuadrado, lo cual equivale a un incremento promedio anual de alrededor del 10% por arriba de la inflación, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a dar respuesta a esa incógnita de, a ver, ¿sigue siendo buen negocio invertir en ladrillos? Bueno, en el caso específico de Querétaro, si hablamos de una plusvalía anual de alrededor de un 10%, pues sí sigue siendo un buen negocio invertir específicamente en el tema residencial.
Y en cuanto a este ticket promedio, también lo segregamos por las diferentes zonas. Centro-sur sería la zona que hoy tiene el ticket promedio más alto de toda la zona metropolitana. Tenemos un ticket de 4 millones de pesos y la más baja sería el Marqués. Y bueno, aquí también estamos considerando tanto casas como departamentos. Obviamente, si esto ya lo desagregamos a tipo de vivienda, seguramente cambiaría la estadística, pero si juntamos tanto la oferta vertical como horizontal, la zona de centro sur es la que hoy presenta el ticket promedio más alto, 4 millones, y la más baja, el Márquez. El valor promedio de venta, ya lo hablaba yo, es de 2.5 millones para toda la zona metropolitana y 23,000 pesos por metro cuadrado. Y en cuanto al valor por metro cuadrado, porque bueno, el ticket es una cosa, pero en realidad uno como desarrollador en lo que más se fija es en el valor por metro cuadrado, ¿no? ¿Qué tanto ha incrementado en los últimos años? Y en este caso la zona de centro-sur es la que tiene el valor más alto también, es de las que tiene también mayor oferta vertical. Hay todas estas torres de departamentos que se han venido desarrollando en los últimos años y esta tiene un valor por metro cuadrado promedio de 41,000. Y en cuanto a las que han tenido mayor apreciación en los últimos años, encontramos, por ejemplo, un Corregidora. Corregidora ha tenido un boom importante, no es tan grande en cuestión de oferta, pero la oferta que se ha desplazado en los últimos años ha tenido plusvalías destacadas. Lo mismo que el Refugio. Recordemos, la plusvalía anual en la zona metropolitana de Querétaro es del 10% y en el caso específico de Corregidora y del Refugio ha sido de un 13%. Y haciendo un zoom específicamente en esta zona del Refugio, pues bueno, vemos que ha tenido una apreciación importante en el valor por metro cuadrado. Ahí se ve en la gráfica, pues es bastante clara cuando vemos la parte de código postal, que es la línea de color gris, pues nos habla de este incremento que ha tenido la zona en los últimos años, un crecimiento sostenido prácticamente. Y encontramos que también tiene una buena rentabilidad. De esto de lo que les hablaba yo hace ratito, a ver, si compro una vivienda y yo la quiero poner en renta, ¿cuál sería mi rentabilidad anual? La realidad es que esos 10% de los cuales hablaban nuestros abuelos hace unos años en México ya no son alcanzables. Normalmente anda sobre un 4-5% de rentabilidad anual y en el caso específico del Refugio está sobre un 7%. Entonces es una de las zonas más destacadas en cuanto a rentabilidad si es que desean comprar una vivienda por temas de inversión para apostarle a la plusvalía y a las rentas. Y bueno, también algo importante en el Refugio es que se ha ido diversificando la oferta. Anteriormente, o como inició hace unos años, era la típica casa de 2, 3 recámaras. Hoy encontramos ya más oferta vertical, incluso de una recámara, con valores muy interesantes, sobre 34,000 pesos metro cuadrado. Otro dato muy destacado es la velocidad de ventas, qué tan rápido se está desplazando el inventario. Y en este caso vemos que a nivel zona metropolitana el desplazamiento es del 3%. ¿Esto qué quiere decir? Esta métrica me gusta mucho porque nos permite dimensionar qué tan rápido o qué tan lento se está vendiendo un mercado. Si ustedes tuvieran un desarrollo de 100 unidades, digamos que una velocidad de ventas del 3% equivaldría a que venderían 3 unidades al mes, que se considera una buena velocidad de ventas. Para que tengan una referencia, en la Ciudad de México, hoy nuestra velocidad de ventas es de alrededor del 1.2%. Entonces, en Querétaro se está vendiendo al doble en cuanto a velocidad de ventas de Ciudad de México. Monterrey anda sobre el 2.6%. Entonces, bueno, la dinámica que hoy tenemos en cuanto a niveles de absorción es bastante bueno. Pero les digo, me gusta más esta estadística de porcentaje porque hay quien dice, se venden 1,000 unidades al mes en toda la zona metropolitana de Monterrey. Sí, pero ¿cuánto tienes de inventario? En realidad lo interesante es en porcentaje cuánto equivale a lo que estás desplazando mensualmente y esta estadística es lo que nos refleja. Y de todos los segmentos de mercado, lo que más está desplazando es la vivienda media, es la línea que vemos ahí de color rojo. Ese es el segmento que hoy presenta el mayor desplazamiento a nivel zona metropolitana. Es vivienda nueva, esto es específicamente vivienda nueva. Y bueno, finalmente, ya los bombardeé con muchos datos. La verdad es que tenemos mucha más información, pero por temas de tiempo y para no aburrirlos mucho, les quisimos poner algunos de los más relevantes. Y ¿cuáles son los retos, no? Con toda esta información, a ver, ¿cuáles serían los principales retos que hoy nosotros vemos para este mercado? Pues sin duda el trabajo en equipo, ¿no? Trabajar con las autoridades y los organismos para generar apoyos, porque por supuesto que el tema de la vivienda social es algo que nos preocupa a todos, porque ahí es donde está la mayor demanda y hoy cada vez se está atendiendo menos. Entonces, en este sentido, pues hay que trabajar en conjunto con las autoridades para fomentar el desarrollo, la producción y la dinámica de vivienda social, porque además esto también genera un buen ingreso y es una derrama económica importante para todo el Estado.
Por otro lado, bueno, pues de lo que ya hablaba yo al principio, la vivienda sigue al empleo. Ya vimos todos estos parques industriales y toda esta inversión que viene para los próximos años. Pues bueno, vayamos desarrollando comunidades planeadas en torno a todos estos polos industriales. Ya no solo es lo que hay actualmente, sino todo lo que viene para los próximos años, pues habrá una necesidad de vivienda y no estamos hablando de futurear mucho. En los próximos meses, años, habrá mucha gente que empiece a trabajar dentro de estos corredores, dentro de estos centros industriales y por lo tanto hay que generar vivienda en torno a estos polos. Analizar la dinámica actual, como ya les decía, el 38% ya de los compradores son millennials y ya cambió el mercado. No podemos seguirlo tratando de la misma manera en que lo hacíamos hace unos años. Hay que adecuar nuestros productos, nuestros procesos de venta, ajustar también, escuchar al consumidor, generar más espacio público, terrazas, espacios para trabajar en casa, conectividad, incluso nuevos productos financieros. Analizar la demanda, que eso es algo tan importante. Hay que volcarnos más en el consumidor, entender cuáles son sus perfiles, hábitos de consumo, potencial, incluso el tema de postventa. Aquí nos acompaña Adri de Best Place to Live, que bueno, ellos traen una iniciativa, la verdad es que bien interesante, que ya está a nivel Latinoamérica, donde lo que hacen es certificar a los proyectos más exitosos, pero no es exitosos en función de un panel por ahí de expertos que decidan que es el proyecto más exitoso, no, deciden que son Great Place to Work, to Live, perdón, ¿por qué? Porque entrevistan a la gente, a los usuarios, realmente a la gente que ya vive estos desarrollos y vemos cómo ha sido esa experiencia postventa, porque bueno, cuando nos quieren vender un desarrollo todo es perfecto y todo es maravilloso, y ahí nos quedamos. Entonces es bien importante analizar qué pasa después, qué tan satisfecho está el consumidor, qué tan bien vive, porque eso es lo que queremos generar, comunidades exitosas, hogares contentos, y por lo tanto, bueno, pues mientras más vayamos trabajando en estas iniciativas, subiremos el estándar de calidad para todo nuestro sector. Y otro tema pues sumamente relevante, por supuesto utilizar las herramientas digitales que ya venían, pero por supuesto que con la pandemia tuvimos que acelerar ese proceso. El tema de PropTech no es opcional, tenemos que utilizar estas herramientas y verlas como aliados, no como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar todos nuestros procesos. Básicamente yo lo resumiría en generar sinergias y pues trabajar juntos para que esta industria siga creciendo. Muchas gracias.